Era la bahía de Sanlúcar de Barrameda y era el año de 1519 y todos los días por la mañana se saltaba a tierra para oír misa en la iglesia de Nuestra Señora de Barrameda aquel día, 20 de septiembre de 1519, y antes de partir, Fernando de Magallanes, capitán de la escuadra, ordenó que toda la expedición al completo confesara y escuchara misa allí, en la iglesia de Nuestra Señora de Barrameda. Fue aquella la primera misa que se celebró en tierra sanluqueña, con todas las naves pertrechadas, todos los capitanes de las 5 naos y la tripulación al completo. Esa es la historia, y así se la contamos, porque para componer historias y libros de cualquier parte que sea y fuere cual fuere la suerte que les acogiere, es menester un gran juicio, un entendimiento riguroso y la honestidad de contar lo que dice la verdad de las cosas. La historia es como cosa sagrada porque ha de ser verdadera, porque ha de buscar la verdad, y no sea que se tome a la ligera, como hay algunos que así lo hacen y compongan y arrojen libros como si fuesen buñuelos, sin el menor rigor. Cierto es también que no hay libro malo que no tenga algo de bueno, cierto, pero al menos tengamos las prevenciones oportunas. En cualquier caso, ese esfuerzo diario que hacemos por aprender cosas nuevas acrecentará nuestra libertad y nuestra independencia, porque si no, las lagunas esas de nuestra ignorancia nos dejarán en silencio frente a esas tantas mentiras del día a día. Buenas tardes, amigos de Sol Televisión, y bienvenidos a su programa desde la Fundación Puerta de América. Y estamos hoy con el arte, y permítanme que les presentes a Laura Vital. Doña Laura Vital, muy bienvenida a Sol Televisión. Muchas gracias, Eduardo. Y muchas gracias por estar aquí. El placer es mío. Nosotros estamos hablando de la historia de nuestra provincia de Cádiz, de la vuelta al mundo de Magallanes y Elcano, de las Américas, de las aventuras, y hoy te tenemos a ti como artista universal del flamenco. Para ir habituándonos a la charla, ¿qué suponen los cantes de ida y vuelta? ¿Qué es ese flamenco que va a las Américas y vuelve? Laura. Pues también estuvimos los flamencos por allí. En América, pues muchísimos flamencos como Silverio Franconetti, el guitarrista Sabicas, Pepa Oro, que estuvieron allí, hicieron sus Américas, es decir, trabajaron como músicos y como flamencos allí. Entonces, con la capacidad que tienen los flamencos de albergar todo lo que llega, pues con la música sudamericana pues pasó lo mismo, ¿no? Que muchas melodías propias de allí los flamencos la hicieron suya, ¿no? Y de ahí pues que se crearan cabales, hay cabales como las de Silverio Franconetti que tienen esa influencia sudamericana, el modo menor incluso en la armonía, ¿no? Y luego cantes como la Milonga de Pepa Oro, que estuvo allí, creaciones de Pepe Marchena como la colombiana, creaciones por Guajira, que tienen esa impronta, ¿no? de la música de allí, ¿no? Música americana. Y luego el trasfondo. De ahí que se llamen cantes de ida y vuelta, ¿no? Porque hay un feedback ahí, ¿no? Estamos hablando de artistas, de cantadores y de cantadoras que se ponen delante en un escenario para el público. Ese artista encuentra su verdad. En tu caso, desde que estás desde los 11 o los 12 años cantando y pisando el escenario, ¿cuál ha sido el encuentro de la verdad de Laura Vital respecto a sí misma y respecto a la gente que le está escuchando? Pues el encuentro con la verdad, en mi caso yo la busco a través de la niñez, porque sí que es verdad que la niñez, cuando somos niños y cuando yo cantaba de niña, cantaba sin prejuicios, cantaba libre, y esa es la esencia del aire, o sea, del arte, ¿no? Desnudarse y buscar esa verdad, ¿no? Y entonces cuando vamos creciendo y empezamos a tener miedo, el miedo escénico, a tener prejuicios, desconectamos de esa autenticidad que tenemos cuando es niño. Entonces yo la verdad la busco en esa niña que empezaba con 12 años y que la música para ella era un juego, una diversión, una manera de desinhibirse, de disfrutar, y lo hacía libre y lo hacía sin prejuicio. Entonces mi verdad realmente está ahí, ¿no? A medida que vamos creciendo y que nos vamos profesionalizando, a la vez nos volvemos más
O sea, la madurez te da también que tienes más respeto por las cosas, y eso muchas veces hace que nos bloqueemos y que no saquemos nuestra propia verdad. Entonces, bueno, pues mi camino es absorber de todo el conocimiento que me llega a través de una esponja, pero sin perder esa conexión con mi lado más auténtico, más salvaje, más primitivo, ¿no? Que te lo da la niñez, ¿no? Y ese encuentro con esa manera tuya de ser significa también que te abres a otras maneras de entender la cultura, de entender la música, de entender otras manifestaciones artísticas paralelas al flamenco. Por supuesto, porque cuando vamos creciendo, pues lo que te decía antes, ¿no? Que tenemos ciertos prejuicios, ¿no? Y en muchos momentos en mi carrera, en mi trayectoria, pues me ha dado miedo de sacar esas lauras, ¿no? Que cada uno lleva dentro distintas personalidades, ¿no? Y entonces un poco mi camino es dar a conocer todo lo que llevo dentro. Es decir, si yo tengo prejuicios, si tengo ciertos miedos a hacer incursiones con otras músicas o a vestirme de determinada manera, yo creo que nos autolimitamos, ¿no? Y yo creo que la música flamenca, que es una música tan abierta y tan receptiva, tiene que seguir creciendo, ¿no? Y en definitiva, pues el camino que yo estoy buscando es encontrar otras músicas cercanas a la mía, que es el flamenco, ya que soy andaluza y soy de aquí, y es la música que he bebido desde niña, es mi fuente, pero que le permite seguir creciendo, ¿no? Me permite seguir creciendo, seguir sacando otras lauras que llevo dentro y que muchas veces por prejuicios no me doy el permiso de sacarla, y no estoy por la labor, la verdad, que tengo esa necesidad, ¿no? Esa necesidad, esa valentía que tú tienes como artista. Sí, yo me siento una artista valiente y sobre todo es que tengo que sacar mi verdad, y mi verdad es soy una persona abierta, soy una persona poco conformista, y yo creo que eso se tiene que reflejar en mi música. Es decir, me gusta mucho la fuente, y de ahí que profundice en la música flamenca, y cuando hago incursiones con otras músicas intento profundizar, ¿no? Porque yo creo que es el camino, ¿no? Y el vehículo, ¿no? Claro, Laura, lo que ocurre es que cuando hablamos de profundizar en ese flamenco, para determinadas personas ortodoxas a lo mejor se queda limitado a la música de Camarón. Sin embargo, tú tienes otro espectro más variado y crees que hay también otras fuentes de la ortodoxia de las cuales también sacar ese partido para tú desarrollarlo como artista. ¿Qué otras fuentes son esas, Laura? Pues mis fuentes son el flamenco clásico, el flamenco que se hacía yo me voy a los discos de vinilo y los discos de pizarra, porque ahí está el origen, ahí está la fuente. Entonces yo creo que cuando uno pretende hacer ciertos hermanamientos con la música flamenca, tiene que profundizar tanto en la propia música flamenca como en la música con la que quiere hermanar, porque si no, pues salen hijos bastardos. Es decir, mi camino o el camino que yo estoy buscando, porque realmente siempre te sientes en pañales, porque siempre se está aprendiendo, pero es intentar hacer un camino desde la dignidad, ¿no? Y el respeto, y el respeto está en la fuente. Es decir, no podemos quedarnos en la superficie y hacer fusión y hacer hermanamiento desde la superficie, porque se crean hijos bastardos de la música, ¿no? Es intentar desde la humildad y desde el cariño que le tengo a la música, no solo flamenca, intentar profundizar y meternos en la tierra, ¿no? Y ponernos descalzos y sentir la tierra mojada en los pies. No podemos quedarnos en la superficie. ¿Y Laura, qué nombres son esos nombres y apellidos de esas fuentes de las que tú...? Desde La Niña de los Peines hasta Tomás Pavón, Manuel Vallejo, Manuel Torres, esos son los cantadores que para mí son un espejo, ¿no? Porque es ahí, ¿no? Son las primeras grabaciones, ¿no? Incluso mucho antes hay grabaciones que yo estoy recuperando a través del Centro de Flamenco, de vinilos y de discos de pizarra que no están ni editados, ¿no? Y yo creo que es importante conocer esa fuente para luego poder crear tu propia personalidad, ¿no? Y poder
hermanar tu propia música con otras músicas del mundo, que en mi caso pues el trabajo que estoy haciendo ahora mismo es con la música mediterránea, ¿no? Grecia, Turquía, Sicilia, todo lo que es la cuenca del Mediterráneo, que sí estoy encontrando muchos vínculos comunes con la música que yo hago, que es el flamenco, ¿no? Nosotros estamos en una de las cunas, de los centros del flamenco, como es Jerez de la Frontera. Jerez cuna, ¿no? Jerez de esas tierras que parecen que están tocadas por los dioses, ¿no? Aquí se fraguó todo, ¿no? Dicen que el primer cantador al que, o sea, lo atribuyen en la bibliografía del flamenco fue Tío José, el de la Juliana, ¿no? Luis Herdi de la Juliana, ¿no? Entonces, pues, decir Jerez en el flamenco es decir es un libro completo, ¿no? Una página, ¿no? Es la cuna, ¿no? Junto con Cádiz, ¿no? Y Triana, Sevilla, lógicamente también, pero Jerez es un núcleo muy, muy, muy importante, por no decirte el que más, ¿no? Cuando tú oyes ser ortodoxos en el flamenco o ser heterodoxos, ¿eso para ti te influye? ¿Qué significa? Yo creo que también se confunden los términos. Yo me quedo, por ejemplo, con el término clásico, ¿no? Es decir, se puede ser una cantadora de corte clásico, es decir, que se basa en la fuente, que se basa en el origen, pero la ortodoxia y la heterodoxia es que es muy relativa en el arte, porque de hecho el flamenco es una música que está formada, es un arte ecléctico, una música muy ecléctica y que está formada por un crisol de músicas que se han ido incorporando a la música flamenca. Tiene influencia castellana, influencia de toda la cuenca del Mediterráneo, influencia africana, 7 siglos que han estado los árabes aquí, que han dejado su impronta. Sin duda. Luego pues los griegos también, ¿no? Que nos dejaron el tetracordo y nos dejaron lo que es la cadencia andaluza es una herencia griega, es decir, entonces es una música muy ecléctica. Entonces, pretender que el flamenco se meta en una cajita es algo que va en contra de su esencia, ¿no? De su esencia, de su propia naturaleza, claro. ¿no? Nosotros defendemos como... Es un arte vivo, una música viva. Claro. Y lo sigue siendo, entonces... Gracias a Dios. Gracias a Dios. Y artistas como tú, claro, bueno, que van continuamente evolucionando. Mucha gente, ¿no? Mucha gente en ese encuentro de la verdad que tú propones desde que eras artista, desde los 11 años, y vas en los escenarios curtiéndote y buscando a ti misma, ¿qué favorece para interpretar ese arte que tú quieres desarrollar? Tu condición universitaria, tu licenciatura universitaria, tu estancia en Sevilla, tu formación como profesora, ¿eso te ha ayudado a ver el arte flamenco de otra manera, Laura? Yo creo que todo suma, ¿no? Y todo lo que uno se forme... O sea, yo, por ejemplo, con 11 años tenía claro que me quería dedicar a ser cantadora, ¿no? Al mundo del arte, ¿no? Pero he tenido la suerte de tener cerca a unos padres que se han preocupado porque yo me forme, de tener un mecenas que fue tu padre, ¿no? Eduardo Mínguez Lobato, que desde muy niña me inculcó pues que tenía que formarme, porque él, como una persona mayor que tuvo la oportunidad de conocer el flamenco del siglo pasado, y él me contaba y me decía, Laura, es que te vas al diccionario del flamenco de Blas Vegas y son 300.000 tragedias humanas. Es decir, dice, Laura, antiguamente la gente cantaba por una pringadita para comer, entonces hoy en día nosotros primero tenemos que agradecer a toda esa gente que han dado la vida porque la música flamenca la conozcamos como la conocemos hoy en día. Y te han dado el testigo. Y nos han dado el testigo y han sido nuestro espejo. Pero él me lo decía, ¿no? Y mis padres también, ¿no? Un poco que el tener una formación siempre te suma, y que bueno, que ya el flamenco de los cuartos oscuros y tener que cantar para el señorito y ser personas de mal vivir, ya eso tiene que cambiar, ¿no? Y entonces hoy en día pues los flamencos estamos reconocidos, es un arte que poco a poco y cada vez más está más dignificado, está en una esfera ya que no tiene nada que ver, y bueno, y yo creo que el acceso del flamenco a la universidad, que hayamos universitarios que cantamos flamenco, que tocan la guitarra flamenco, bailaores que acceden a la universidad, que van al conservatorio, pues yo creo que es una manera de dignificar el flamenco y de que el flamenco se le dé la valía que tiene, ¿no? Y por supuesto agradecer a tantísimos cantadores y guitarristas y artistas del flamenco que han tenido que pasar por tantísimas fatigas,
porque hoy en día el flamenco sea patrimonio de la humanidad, ¿no? Claro. ¿Y eso tú lo has visto culminado o has visto que se cierra el círculo y que eso era verdad cuando te has visto, por ejemplo, en el Teatro de la Zarzuela, en el Palacio de Oriente o en el extranjero, en esos auditorios dando un concierto, como podría ser el de Montserrat Caballé? Sí. ¿Eso te ha dado la razón de que ese proceso de aprendizaje y ennoblecer el flamenco era así? Por supuesto, yo creo que el flamenco cada vez, pero todavía pienso que todavía queda mucho por hacer. Es decir, todavía en los tiempos que corren pienso que no se le da el valor real que tiene la música flamenca. Por ejemplo, en los conservatorios, en la enseñanza pública, he tenido la suerte de viajar por muchos países y la música propia de cada país es impensable que no se estudie en un conservatorio público. El flamenco, de hecho, el cante flamenco solo lleva 6 años en la enseñanza pública y cualquier niño puede estudiar cualquier disciplina desde hace 40 o 50 años, ¿no? Entonces yo creo que todavía hay mucho que hacer, porque de hecho el cante solo se puede estudiar en Sevilla, en un solo conservatorio de España. Es algo impensable, te vas a Cuba y lo primero que aprende un músico en un conservatorio es la música autóctona de su país. Entonces todavía, aunque el flamenco sea ya por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad, pero todavía queda muchísimo. Tiene que pasar del dicho al hecho. Eso, ¿no? Es que no sea una etiqueta, sino que realmente sea un verdadero compromiso real, o sea, que sea un compromiso real. En el extranjero el flamenco tiene, o sea, todavía aquí en Andalucía y en España no tenemos, a mí me da la sensación de que no tenemos todavía conciencia de la importancia que tiene el flamenco en el mundo entero. Es decir, vamos al extranjero y siendo uno auténtico desconocido, porque si yo tengo que ir a un Concertgebouw en Ámsterdam, allí no me conocen, sin embargo hay carteles por todo Ámsterdam anunciándolo, y ahora mismo trabajamos aquí en el pueblo de al lado, y ¿dónde están los carteles? ¿O dónde está la publicidad? ¿O dónde está...? O sea, es que todavía hay mucho que hacer, Eduardo. Eso quiere decir que hay otras culturas que aprecian más al prójimo, a la cultura diversa, y a lo mejor nosotros estamos demasiado enclaustrados en nuestras cosas. Lo tenemos tan cerca que yo creo que no lo terminamos de valorar, pero el flamenco en el extranjero se valora muchísimo. Se llenan los teatros con entradas mucho más caras que aquí en Andalucía, estamos hablando de... Y luego grandes teatros, hasta la bola, ¿no?, de gente, ¿no? Y luego al artista la tienen en palmito desde que entra hasta que se va. Claro, y nos tienen como digo. Y todavía aquí hay sitios donde te tienes que... O sea, no tienes un buen sonido, te tienes que cambiar en un camerino que no está apropiado, o trabajar con unas condiciones técnicas que no son las apropiadas, y eso en el extranjero es impensable, ¿no? Nos tratan con un respeto y con una dignidad que yo creo que todavía en Andalucía tenemos que seguir aprendiendo. O sea, que lo de las coplas que se decía de Despeñaperros para arriba, eso se sigue cumpliendo. Sí. Que hay mucha diferencia en la línea de Despeñaperros para arriba, Despeñaperros para abajo. Sí, bueno, ya cuando sales de España es muy diferente. Entonces, sí que es verdad que bueno, hay muchísimas instituciones y que la Junta de Andalucía pues cada vez está haciendo más cosas por el flamenco, por dignificarlo, por cuidarlo, pero que todavía, y ya no solo a nivel de instituciones, también a nivel de paisanos, es decir, como andaluces, o sea, que ya no es solo que no estamos aquí, no pretendemos solo echarle la culpa a las instituciones, es decir, que los propios andaluces tenemos que tomar conciencia de que esto es nuestro patrimonio, que la música flamenca es nuestra y que tenemos que cuidarla y mimarla, pues como lo hacen el resto de los... En ese recorrido tan amplio que tú ya llevas, ¿cómo ha ido influyendo el entorno musical que has tenido? Los distintos autores, intérpretes, tipos de música. Te digo también cuando has tocado con orquestas y música clásica en este mismo espectáculo de Meneses. ¿Eso cómo te ha ido cambiando tu chip a la hora de enfocar la música global del flamenco? Claro, pues yo creo que todas las experiencias y todas las vivencias que uno tenga te van sumando, ¿no? Y entonces pues me siento muy privilegiada porque empecé con 11 años, llevo como 21 años en los escenarios y me siento tan afortunada y he tenido tanta suerte de compartir escenarios y vivencias con gente tan
con tanto duende, con tanto arte, con tantas cosas que enseñarme, que yo desde la humildad siempre he ido como una esponja, ¿no? He intentado absorber de todo lo que me rodea, porque es lo más inteligente. O sea, porque cuando uno piensa que lo sabe todo, se autolimita y eso es de mediocre. Y entonces yo tengo siempre el listón muy alto y me gusta rodearme y absorber de la gente que tiene cosas buenas y que tiene grandes cosas que aportar. Eso también te da un continuo progresar y un siempre con mi continuo cabeza aprendizaje. silbando bajito, ¿no? Como me decía tu padre, ¿no? Un poco con esa humildad y absorber, escuchar. Es muy importante escuchar y escuchar a los maestros y aprender porque es el camino, ¿no? Uh-huh. Y entonces, bueno, pues en estos 21 años que yo llevo en la música, pues me he podido rodear con músicos de jazz, me he podido rodear con músicos clásicos, con músicos árabes, con músicos de la cuenca del Mediterráneo y bueno, pues siempre intentando absorber y absorber. Músicos del teatro, con músicos con artistas de cine, con artistas de teatro, y siempre intentando absorber, ¿no? Si te parece, vamos a hablar de esa manera de enfocar la música en esta última grabación tuya, en este nuevo disco. Amigos de Sol Televisión, estamos con Laura Vital, esta magnífica artista del flamenco universal. Vamos a ir a nuestros consejos publicitarios y volvemos dentro de un minuto. Hasta ahora, amigos. Era la ermita de la Virgen de la Caridad de Illescas, imagen igual a la Caridad del Cobre, en América, de Santiago de Cuba. Y allí existe un cuadrito, a modo de exvoto, representando 3 soldados, que riñen, el uno con la cabeza atravesada por la espada del otro, y al pie del lienzo, una inscripción que dice: el sargento Pedro de Rivera Sarmiento, natural de Málaga, residente en Sanlúcar de Barrameda, estando riñendo 2 soldados, se metió en medio a ponerlos en paz, y recibió una estocada por detrás de la cabeza, y se le atravesó y salió la espada por la sien. Estando desahuciado, se le encomendó a Nuestra Señora de la Caridad, y sanó. Era el año de 1608. Es evidente que el cuadrito se refiere al milagro anteriormente ocurrido, y que aquel alférez Pedro de Rivera, natural de Málaga o de Cartagena de Indias, trajo a la ciudad de Sanlúcar una imagen pequeña, de María Santísima de estatura de 2 palmos, con el título y renombre de Nuestra Señora de la Caridad, imagen muy antigua y venerada en el término de Jerez, por las repetidas maravillas que obraba con sus devotos, y en memoria de su devoción, había mandado hacer esta pequeña imagen para poderla llevar en el navío y tener presente su protección y amparo en los frecuentes peligros que en la mar se experimentaban. El prodigio hizo que en la aduana vieja, hoy calle de la Bolsa, se mantuviera encendido el farolito que se había puesto para alumbrar a la imagen. El aceite rebosaba más y daba más luz cada vez. Era el 6 de julio de 1608 y aquel se convirtió para siempre en un aceite milagroso. Pues seguimos con nuestra artista invitada, Laura Vital. Hemos estado hablando de su andadura por el mundo del flamenco en general y ahora te vamos a preguntar, Laura, cómo es este nuevo trabajo y dónde te estás adentrando, en qué tipo de música te estás adentrando. Pues el próximo disco se va a llamar Tejiendo Luna y bueno... Tejiendo lunas. Tejiendo Luna. Qué bonito. Tejiendo Luna. Y bueno, va a ser un parto complicado porque, bueno, es un disco arriesgado, es un disco valiente en el que profundizo en la música flamenca, me voy a los orígenes, a las fuentes, intentando recuperar ciertos cantes que están en desuso, como la sarabanda, la rosa, determinadas trillas, pero a la vez también es un disco comprometido porque, bueno, hago ciertos hermanamientos con músicas del Mediterráneo. Hay concretamente unos tangos de Granada que están hermanados con la música romaní de los gitanos antiguos. Luego hay una soleá con una moassara marroquí. Luego hay un tema en griego, del folclore griego. Y luego pues hay unos cantes de trilla
hermanados también con trillas marroquí, ¿no? Entonces, claro, un disco que para mí ha sido un parto complicado, primero porque todas las letras son originales, ¿no? Son todas letras creadas para el disco. Segundo, por todo el trabajo de investigación que he tenido que hacer en la música flamenca. Luego, el trabajo de investigación en el resto de las músicas del Mediterráneo, y luego el idioma, que hay, o sea, está el castellano, está el griego, el árabe y el romaní, ¿no? ¿Y cómo ha hecho doña Laura para cantar esas letras con esa pronunciación en esas lenguas? Pues ahí que hay un trabajo que llevo como 7 años para poder hacer este disco como yo quiero, ¿no? Y como tú decías, que no con crean dignidad, que, no con crean dignidad, que lo canta una guiri. Eso es, con dignidad, ¿no? Y con toda la humildad del mundo, ¿no? Pero, y sobre todo cuando lo escuche, que yo me reconozca, ¿no? Porque a lo largo de mi trayectoria he tenido oportunidad de grabar con algunas discográficas que me proponían otro tipo de disco, un disco más comercial, un disco que posiblemente, bueno, pues me hubiera dado más reconocimiento de la gente o más publicidad, pero yo ahí no me encontraba, ahí no estaba mi verdad. Entonces un disco hecho desde ese camino, es decir, estoy en el estudio y digo, mira, esa es Laura Vital, esa soy yo, ahí me reconozco, y luego iba a ser un disco mucho más intimista, es decir, mucho más, pero más verdadero, ¿no? Sí, porque yo creo que tú también participarás conmigo, que hay personas a las que no tiene por qué gustarle el flamenco o no están acostumbrados a escucharlo. Sin embargo, tú has notado que enseguida se te han puesto en tu acera, que lo aceptan, lo comprenden o por lo menos les llega. Ese es un proceso que sí tiene tu arte y el flamenco, en cuanto que se acerca a gentes que los convences o los arrimas enseguida. Tú lo notas cuando estás en el escenario y ves que la gente te empieza a responder con sus miradas, con sus gestos. Es bonito. Yo creo que la entrega es fundamental. Yo creo que cuando tú haces las cosas desde la verdad, desde tu autenticidad, yo creo que eso la gente lo recibe, ¿no? Y yo creo que quizás ese sea el secreto, ¿no? El dar lo mejor de ti. El desnudarte, ¿no? Cuando uno se desnuda al escenario y te queda diciendo, esta es mi esencia, así soy, y así te recibe la gente, yo creo que eso llega, ¿no? Cuando eres de verdad y cuando eres auténtico, cuando das lo mejor y cuando lo das todo, ¿no? Y no sé si será eso, pero bueno, yo me siento dichosa y me siento afortunada pues por tener mi público, ¿no? Dentro del flamenco, ¿no? Uh-huh. Porque los que te hemos visto desde el principio, antes eras una cantaora, siendo muy importante no lo es todo. Ahora eres una parte de la escena completa, es decir, que dominas todo el arte escénico, además del bien hacer y del bien cantar. Y sobre todo has quitado la prisa en el cante y en el escenario. Cuando Laura Vital está, parece que se ha parado el tiempo, que se ha puesto un paréntesis en la vida de cada uno de los oyentes. Muchas gracias. ¿Eso cómo se ha ido consiguiendo con el tiempo, doña Laura? Ay, bueno, eso lo tiene que decir la gente realmente, ¿no? Pero bueno, buscando mi verdad y siendo yo misma, y yo creo que las vivencias que va acumulando pues se reflejan. Uno canta como es, uno canta como uno es y con lo que lleva en las espaldas, ¿no? Y entonces yo creo que pues, a medida que vas creciendo y te vas nutriendo, pues vas ganando algunas cosas, ¿no? Y entonces mi cante, bueno, pues está lleno de mi vivencia, ¿no? Y de mi verdad, ¿no? Y bueno, pues cuanto mayor sea, pues más cosas tendré que contar, ¿no? Pero como los buenos toreros, tú ya dices, este toro lo paro yo. Bueno, y pero, a partir pero de tengo ahora... muchas ganas de, bueno... O sea, yo creo que hay cosas que te la da la edad. O sea, yo, por ejemplo, cuando escucho a los maestros que tienen 60, 70 años, tienen un peso que eso lo da la edad, lógicamente, que no lo podemos tener la gente que de mi generación, ¿no? Igual tenemos más facultades porque somos más jóvenes, pero hay determinada esencia, determinada maestría que la edad y el tener muchas vivencias y muchas cosas que contar, claro, y mucho recorrido y mucho andado, ¿no? Claro. Y bueno. En ese sentido, ahí no ha avezado al flamenco, que cree que las letras es todo el ayeo, ¿no? El ay, y sin embargo, esa profundidad de las letras, también en ese vivir tuyo de cada día, ahora ya cantas cosas
que has vivido. Claro, esa es una manera de cuando expresar también el arte de otra manera, empezaba, ¿no? Cuando empezaba no tenía los conocimientos de poder ser selectiva, ¿no? Decir, por ejemplo, otra de las cosas que a mí me ha costado muchísimo trabajo en este disco es encontrar qué quiero cantar. Y para encontrar esas letras he tenido que hacer una introspección personal, decir, vamos a ver, ¿quién soy? ¿A dónde quiero ir? Y esta letra la he vivido yo. Claro, entonces yo creo que si estás buscando el camino de la verdad tienes que cantar letras que a ti te remuevan. Te raya las tripas, ¿no? Eso es. De hecho hay un tema que se llama Telaraña. Y se llama telaraña por eso mismo, ¿no? Porque yo he tenido que buscar dentro de mí, sacar mis telarañas, mis miedos y mis prejuicios y todo ese tipo de cosas. Es un martinete concretamente, ¿no? Donde realmente saco un poco pues esas telarañas y esos prejuicios y esos miedos que tenemos todos, ¿no? Y entonces en el disco yo lo tenía clarísimo que tenía que encontrar, entonces hemos tenido que poner una papelera muy grande y desechar muchas cosas maravillosas, ¿no? Claro. Estamos hablando de poemas maravillosos que bueno que hemos desechado bellísimos, pero a lo mejor yo ahí no me veía o no ahí no estaba mi verdad. Entonces sí que es verdad que cada tema es algo como muy... Entonces es un disco donde yo también a la vez, o sea, siento mi verdad, pero también un disco donde estoy vulnerable, porque es que me desnudo demasiado, ¿no? Con la música, porque digo, yo creo que es el vehículo, ¿no? El desnudarse, decir, esta soy yo. Y entonces cada letra es una vivencia. Es la artista hasta el tuétano, ¿no? En estado puro. Un disco de tuétano realmente, donde me desnudo, me pongo descalza y... Cuando Laura Vital está en el escenario y empieza a oír los primeros acordes de la guitarra, ¿qué significa el sonido de guitarra para ti, Laura? Bueno, pues la guitarra es la inspiración, ¿no?, del cante. Cuando no tienes un guitarrista que te llame, que te inspire. Yo soy muy aficionada a la guitarra. Yo creo que realmente el guitarrista es como el director, ¿no?, de orquesta, ¿no? La guitarra es el vehículo tanto para el cante como para el baile, ¿no? Si no hay guitarra es como que... Entonces le tengo muchísimo respeto a los guitarristas, ¿no? Porque me parece tan difícil decir... O sea, por ejemplo, el cantador nace con el instrumento, ¿no? Luego se trabaja lógicamente, pero hacer sonar una guitarra con la calidad, sacarle sonidos a un instrumento tan sutil y tan... O sea, yo no tengo que echarle 8 horas diarias a cantar para que te suene el cante. Un guitarrista tiene que estar 8 horas encerrado. Para coger el pulso y el dominio del instrumento. Para cogerle la pulsación, para cogerle el dominio al instrumento. Entonces, para nosotros, el dar es muy importante, no tener un buen escudero. Y esa buena guitarra puede sacar de ti cosas que... Por supuesto. Que a lo mejor con otro instrumento no saldrían, ¿no, Laura? La guitarra es que va tan unido, ¿no?, a la música flamenca que lógicamente luego hay otros instrumentos, pero la guitarra es el director de orquesta. Si no está la guitarra, o sea, que le dé esa identidad, ¿no?, a la música flamenca es como el director de orquesta, ¿no? ¿Y tú crees que hay que Y es muy importante rodearse de un buen director de orquesta, es decir, fundamental. Tener un buen guitarrista que acompañe tu cante es el 80%, es decir. ¿Y tú crees que la guitarra también se crece contigo como artista? ¿Que tú también es que en el escenario se crean una serie de vínculos mágicos que cuando das con un guitarrista con el que tienes esa conexión se crean cosas maravillosas, porque cosas que salen en el escenario, que son producto del escenario, que luego no las puedes ensayar y son exclusivas de ese complicidad, día, ¿no? Es decir, son improvisaciones y cosas del momento, ¿no? Entonces esa comunicación que se crea es tan bonita y tan sutil que eso lo da el escenario, eso no se ensaya, ¿no? Porque es algo vivencial, ¿no?, del momento, ¿no? Y es maravilloso, la verdad es que sí. Sin embargo, tú también quieres arroparte de todos los instrumentos posibles y de todas las maneras de interpretar, porque dices que esa es la manera en la que Laura Vital se va encontrando a sí misma y va arriesgando día a día. Sí, yo realmente los distintos hermanamientos que he ido haciendo han sido hermanamientos casuales, ¿no?
Es decir, de repente te encuentras con un músico que es de otro país, de otra cultura, a veces hasta de otro continente, ¿no? Tienes química, hablas el mismo lenguaje, porque la sensibilidad es inherente al ser humano. Es decir, hay personas hay con una empatía sensibilidad en todo el mundo, no es algo cultural, o sea, es inherente al ser humano. Entonces de repente me encuentro con músicos que no tienen nada que ver, que vienen de otro país, pero compartimos esa sensibilidad o ese gusto por la música. Entonces de repente empezamos a trabajar, pero además no a trabajar de una manera consciente, es decir, va fluyendo. Como un juego que va fluyendo y de repente así ha salido Tejiendo Luna. Tejiendo Luna es un encuentro de músicos y un encuentro de energía, porque hay una panda de gente bonita y de gente sensible y de gente con amor a la música, altruista, generosa, o sea, todo el que está pasando por el estudio. O sea, yo me siento tan afortunada y tan dichosa porque están pasando una serie de artistazos, pero por encima de todo lo artístico, Eduardo, pedazos de personas, pedazos de seres humanos, y entonces yo creo que eso se va a ver y la gente lo va a sentir, ¿no?, cuando escuche Tejiendo Luna. Si son gente enamorada y apasionada de su trabajo, sin pedir nada a cambio. Entonces esa energía en los tiempos que corren, que estamos todo el día mirándonos el ombligo y todo el día con la pela es la pela, sí. Entonces el encontrarte con una obra que todo el mundo lo está haciendo con un mimo, como una cosa de culto, ¿no? Yo creo que esa energía se va a sentir, porque nadie me ha pedido nada. O sea, todo el mundo lo ha hecho de una manera muy generosa, dando lo mejor de ellos mismos y con un amor y una pasión hacia la música que hacemos. ¿Y cuál es el destino de ese disco? Si es tan universal en cuanto a los artistas, los componentes, al tipo de música, ¿eso va a ser aceptado o va a entenderse como propio por muchos tipos de entender la música, muchos tipos de culturas? ¿No, Laura? En principio, cuando hicimos el disco no teníamos ningún tipo de pretensión. La primera pretensión era dar lo mejor de nosotros mismos, divertirnos, o sea, pasárnoslo bien con la música que hacemos, mezclarnos, que hoy en día también es un poco lanzar ese mensaje, ¿no?, de no estar mirándonos el ombligo, de mezclarnos y hermanarnos y dar ese mensaje. Y luego pues sí que es verdad que, bueno, cuando se ha ido desarrollando el disco, pues nos hemos dado cuenta, bueno, porque es un disco donde hay muchísima apertura y donde hay un mensaje de hermanamiento entre distintas culturas, distintas músicas, y entonces, bueno, pues el desarrollo del disco nos ha llevado a que va a ser un disco bastante abierto, que igual no solo va a tener el público flamenco, sino va a poder entrar en circuitos de música del Mediterráneo, de entrar en world music, pero sin tener la pretensión. Que va a llegar solo. Es que ha surgido así. Sí. Es que de repente, bueno, pues nos hemos ido hermanando, distintos músicos de distintas culturas, y hemos ido aportando cada uno lo que sabemos hacer y ha salido Tejiendo Luna. Claro. Doña Laura Vital, vamos a ir acabando el programa, pero antes quiero que le digas a nuestros amigos de Sol Televisión, como siempre vamos a acabar con unas imágenes, y esas imágenes hoy las vamos a basar en una pinceladita, un detallito de ese disco tuyo, Tejiendo Luna. ¿Qué es exactamente el tema que vamos a escuchar durante 3 o 4 minutos? Pues Tejiendo Luna va a ser el single, porque hace alusión, ¿no?, al título, ¿no? Y son unos tangos de Granada que yo quería dedicarles al maestro Morente, que para mí ha sido un espejo y un referente, y entonces pues va dedicado a él, y esos tangos pues los he hermanado con música romaní de los gitanos antiguos. Entonces, bueno, pues ha quedado ahí una cosa. Ahora mismo la grabación que traigo es un boceto, porque quedan todavía muchos instrumentos que meter, pero bueno, yo quería traer algo del disco. Una primera pincelada. Una primera pincelada de lo que va a ser el disco. Le faltan percusiones, le faltan algunos instrumentos, le falta el violín de Jamal Wassini, del maestro, pero bueno, ahí está un esbozo de lo que puede ser. Estamos hablando de tango, de Granada, de Morente y de romaní. Con la música romaní de los gitanos antiguos. Y espero que os guste. Eso nos va a gustar sin duda, y sobre todo nos ofrece que eres un artista
una artista abierta al futuro y con mucho compromiso y con muchas ganas de cambiar las cosas en el mundo del flamenco. Es un poquito de miedo, hay veces que da, ¿no, Laura, como artista? No, tampoco tengo pretensiones de cambiar, simplemente demostrarme cómo soy. Demostrarte cómo eres. Ya, si se remueve conciencia o no, eso es otra cosa. Pero por lo menos yo me quedo tranquila con mostrar quién es tus Laura actuaciones Vital. A corto plazo, ¿cuáles son, Laura? ¿Dónde vas Pues mira, a actuar a corto Dios, plazo? toco madera, tocamos madera, que para los tiempos que corren me siento dichosa de poder hacer tantas cosas con la música flamenca, ¿no? De hecho, ahora en noviembre, bueno, pues gracias a Dios muy bien, hago el circuito de la Junta de Andalucía, la abecedaria, con un espectáculo que tengo de flamenco para niños que se llama Flamenco Land. Y entonces vamos a recorrer las 8 provincias con un circuito bastante grande. Vamos a estar prácticamente todo el mes rodando, ¿no? No voy a poder parar por casa, ¿no? Voy a estar todo el tiempo, todo el mes rodando, ¿no? Y luego también voy a hacer con otro circuito de la Junta de Andalucía, Enrédate, pues voy a hacer Cuando falla encuentra Lorca, que es un espectáculo donde hago una recopilación de las distintas canciones populares que grabó Federico García Lorca con la Argentinita. Pues hemos intentado recuperarlas, y luego también un hermanamiento con la música de Falla, y ahí pues lo hacemos Jorge López Lechado, que es un pianista malagueño, y yo, ¿no? Un concierto intimista que estaremos también rodando por Andalucía. Y bueno, gracias a Dios, bien, en diciembre me voy a Alemania a hacer algunos conciertos por allí, y gracias a Dios hay proyectos para el año que viene y muy pues feliz, muy doña Laura Vital, muchas gracias por estar en Sol Televisión. No, gracias y a te vosotros. tendremos aquí en cuanto podamos y tú vuelvas por estas tierras. Para mí es un placer, muchas gracias. Amigos de Sol Televisión, hemos tenido a Laura Vital, así que vamos a terminar con unas imágenes, como siempre, de nuestra comarca y de Sanlúcar y de Jerez, y con música de Laura Vital. Que sigan aficionándose a nuestro arte flamenco, a nuestra cultura y a nuestra literatura de Cádiz. Muy buenas tardes y hasta el viernes que viene. Hasta luego, amigos. Ya estarán que tú con itena con itena digue draker come este pie le buscado para verdad alema que su carga a cubari pienua insana so de querer Cante grande de marina, toca de los habichuelas y los corta y los morantes, que son la gloria de esta tierra. Los corta y los morantes, que son la gloria de esta tierra. Por la noche se iluminan de alarma y sin las ventanas. Son los ojos de morantes que están soñando la Alhambra. Yo vengo tejiendo luna, pero mi estrella es chiquita y brilla más que ninguna. Soñé contigo en la Alhambra, un puertarro me dormí. Te busqué en el Sacromonte, desperté en el Albaicín, el patio Los Arrayanes.
noche con la luna se me aparece